Bueno, chicos y chicas, más bien sois chicas las que estáis por aquí. Mientras vamos haciendo tiempo para que se reúna todo el mundo, yo voy repasando mis notas porque tengo demasiadas cosas para deciros. Qué calor. Y porque, sobre todo porque es que hace años ya que no hago un directo, si no es por las sesiones individuales. Y claro, se nos ha acumulado la retrogresión de Venus, que ya lleva, pues, como ya sabéis, muchos días en vereda. Acerca del chat, yo en el chat sí que escribo algo de vez en cuando, pero tenéis que entender que no os voy a poder contestar mientras esté haciendo el directo, porque si me pongo a leer lo que me escribís, no voy a poder, o sea, voy a perder el hilo completamente de lo que quiero contaros. Y entonces lo que podemos hacer es que me voy fijando en lo que me vais mandando y lo tengo en cuenta para la próxima sesión para intentar responderos en la medida de lo posible, ¿vale? Porque claro, si me pongo aquí con el chat ya apaga y vámonos. ¿Qué más cosas os quería decir? Que después el vídeo lo voy a intentar subir a la página web o en las redes donde pueda. No sé, como no tengo mucha práctica todavía con Twitch, no sé qué posibilidades nos ofrecerá. Sobre todo os lo digo porque vais a necesitar escuchar, como siempre, lo que os voy a decir más de una vez, porque como ya sabéis que no repito nada ni casco lugares comunes ni nada, pues claro, la mayoría de las cosas que os voy a decir os va a sonar a nuevo y entonces vais a necesitar escuchar las cosas más de una vez, como siempre. Por eso es nuevo lo que os digo. Si no necesitaréis escuchar más de una vez lo que os digo, querría decir que ya lo habréis escuchado muchas veces y por lo tanto lo único que hago es repetir cosas que ya sabéis. Y ya sabéis que no hago eso nunca. Menos ponerme a hacer un directo en Twitch para hacerlo, ¿no? Que es el colmo. El colmo ya del despropósito. Así que intentaré que quede en algún sitio puesto y si no, lo que podréis hacer, me imagino siempre, es volver a Twitch y recuperar la presentación, que me imagino que lo tendréis también. Luego lo voy a mirar yo también. De todas formas, yo os lo confirmo. Bueno, nos faltan 3 minutos hasta las 3:30 y quería pues esperar a que se incorpore todo el mundo porque veo que tenemos por aquí 2 o 3 personas. Entonces, como habíamos quedado en media, vamos a esperar los 2 minutos de cortesía. El hecho de estar hablando de la retrogresión de Venus por primera vez en hoy, que el punto medio de dicha retrogresión fue ayer, ya se ha terminado ahora el orbe exacto, es que, bueno, yo quise hacer el directo cuando empezó Venus a retroceder, pero me resultó imposible por una serie de cosas que tenía en marcha. Y por otro lado, también decidí que era mejor dejarlo para dejar que pasara todo el ruido y toda la palabrería que se suele acumular cuando un planeta se pone en retroceso. Y digo, mira, pues como la retro de Venus es muy buena porque te da tiempo un poco no es como las de Mercurio que es visto y no visto, ¿no? Cuando te descuidas ya se te ha pasado. La de Venus me encanta porque tiene un timing muy bueno. Te da tiempo a darte más cuenta de las cosas, pero no es tan lenta o no dura tanto tiempo como puede ser, por ejemplo, una de Saturno o una de Júpiter, que casi que un poco te eternizas porque son varios meses de retrogresión y entonces es como que le pierdes el hilo, ¿no? Inevitablemente. La de Venus sucede a una velocidad tan bonita que te da tiempo a ir despacio y lento con la retrogresión al mismo tiempo. Entonces estimé que era muy bueno hacerlo en el punto medio en lugar de cuando se estacionó para retroceder, porque así dejábamos que pasara todo el ruido y bueno, los formularios de turno, ¿no? que encontramos y que oímos siempre que se pone Venus en retrogresión. Y bueno, pues por eso decidí que ahora, aunque sea a la mitad de las vacaciones, como este año las vacaciones aquí en España han sido un poco raras para casi todos, entrecortadas con todo lo que está pasando, los trampiños, los trams gallegos, los trams de los otros sitios,
los trams argentinos ahora ya también. Bueno, no nos salvamos nadie. Y digo, pues voy a aprovechar esto y lo voy a esperar a hacer ahora y creo que es muy buena idea, porque así ya tenéis un poquito más de silencio, más de claridad y también nos ha dado tiempo a ver las dinámicas en vuestra vida de las que vamos a hablar ahora, o no todas ellas, pero por lo menos la mayoría espero que sí que encontréis una resonancia con todo lo que vamos a decir. Tengo dos pliegos de letra muy pequeñita con cosas que os quiero decir y me da que me voy a quedar sin tiempo porque a las 4:15 tengo que cortar, pero bueno, si lo hay que cortar, continuamos otro día. Que ya de todas maneras os anticipé que iba a hacer sesión doble, o sea que por eso no hay ningún problema. Todo lo que se nos quede hoy en el tintero lo vamos a recuperar, porque no podemos dejar de abordarlo. Bueno, reyes y reinas, ya veo que estáis por aquí varios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé por dónde andáis, pero quienes estéis, pues muy bien. Me alegro mucho de que estéis aquí. Bueno, pasamos ya a la retrogresión de Venus per se. Como sabéis, Venus se estacionó para retroceder el 23 de julio, pero sin embargo, como os vengo diciendo siempre que os hablo de cualquier retrogresión, previo a que el planeta se ponga en retroceso, hay un periodo que coincide simétricamente, que es anterior al estacionamiento en retroceso, para que el planeta se prepare, se ponga en modo más lento hasta el momento en que se produce el estacionamiento para retroceder. O sea, que un planeta no va de manera que va a una velocidad de crucero fija y después coge un día y se para. No. Como todo en el mundo, ¿no? Son leyes de la física pura. El planeta, pues, tiene una velocidad, pero a partir de cierta fecha, que es lo que yo llamo el periodo de preparación, nada de sombra ni de ensombrecido, eso no tiene sentido bajo mi punto de vista, ¿vale? Vosotros podéis seguir escuchando lo que queráis, pero si dejáis unas terminologías que no tienen sentido de lado, pues veréis que vais a ganar mucho en calidad de vida, en comprensión y sobre todo vais a empezar a poder metabolizar todo lo que yo os doy, ¿vale? Tenéis tantísima terminología que no es ni adecuada ni correcta metida en la cabeza que después os hablo yo y ya no os enteráis de nada. Pues tenéis la cabeza ya demasiado llena de material inservible, por otro lado, además. Entonces, el periodo de fase de preparación de Venus empezó el 20 de junio. 20 de junio. O sea, el 20 de junio Venus se empezó a preparar para la retrogresión. El 23 de julio se estacionó en retroceso y el 4 de septiembre se va a estacionar directo, ¿vale? ¿Cuáles grados son los que están implicados de esta retrogresión? Esto hace falta tenerlo muy en cuenta, porque si bien es cierto que la retro de Venus se produce para todos los seres humanos, hasta para los que no estudian astrología ni creen en ella, viven los efectos exactamente igual, lo que pasa es que no pescan bola. Nosotros, pues, como estamos iniciados en los ciclos de tiempo y en las energías planetarias, tenemos un poco más de contacto con lo que pasa en el cosmos, ¿no? Pero claro, una retrogresión es tanto más personalizada cuanto los grados implicados en la retrogresión tocan planetas o ángulos que están en aspecto exacto o muy estrecho con factores que hay en nuestra carta natal, sean planetas, sean los nodos también, y también los ángulos, importantísimo, el eje del ascendente y del medio cielo. Entonces, el 20 de junio, Venus se empezó a preparar para la retrogresión en Leo en el grado 12 de Leo. O sea que todo lo que tienes en tu horóscopo que está comprendido entre los grados 11 y 13 de cualquier signo, están tocados por esta retrogresión, ¿vale? Vas a ir viendo por qué. Entonces, esto quiere decir que tú esta retrogresión de Venus pues la vas a vivir muy de cerca y como si te estuviera ocurriendo a nivel del alma, digamos. Además, porque Venus es, por supuestísimo, un planeta del alma. Es una de las energías planetarias
que nos remite al alma, claramente, ¿vale? O sea, si bien Mercurio nos remite más a la mente, o, bueno, cada planeta hace lo que hace, ¿no? O sea, Saturno más al mundo material, al mundo del inconsciente, etc. Venus nos pone en contacto con las emociones. Sí, voy a explicar lo que es Venus en realidad también. Voy a explicar lo que es Venus y voy a explicar lo que es Leo. Y ya verás como no sabías nada. Pero no es culpa tuya, o sea, no es culpa tuya, es que yo incluida, hasta ahora no te hemos sabido explicar o no te hemos podido explicar lo que son Venus y Leo. Y hoy lo vas a averiguar, ¿vale? Entre hoy y la sesión siguiente, que ya veo que esto se alarga. Vale, entonces el 23 de julio Venus se estacionó para retroceder y lo hizo en el grado 28 de Leo. Entonces, eso quiere decir que cualquier cosa que tú tengas en tu horóscopo, lo que dije, ¿no? Planeta, ángulo, nodo, lo que sea, parte de la fortuna, cualquier punto que tú consideres importante en tu horóscopo, que esté entre los grados 27 y 29, incluyendo el 28, claro, ahora tienen con esta retrogresión de Venus un punto de inflexión, de alguna manera, ¿no? Depende cómo sea el aspecto. No es lo mismo que Venus en su estacionamiento para retroceder cuadre a nuestro Sol que realice un trígono o un sextil. Lo vamos a vivir de forma bastante diferente, ¿no? Ya ahora también lo vamos a explicar esto, lo de los aspectos. Y bueno, finalmente eso, el 4 de septiembre, que va a llegar antes de lo que piensas, Venus se estaciona para ponerse directa. De nuevo, otra vez, en el grado 12 de Leo. Fíjate, el grado en el que se estaciona directa es el mismo en el que te mencioné que el 20 de junio empezó su preparación para el retroceso, ¿vale? De aquí la simetría y la repartición de la retrogresión en total en 3 fases o 3 etapas. Cosa que si tienes mi libro, mi maravillosa agenda, la agenda mágica, tus citas con el cosmos para 2023, pues ves que en cada cita, como yo lo llamo allí, hay un esquema que funciona según una ley de 3, que es lo que ocurre con todo en el universo. Todo funciona según una ley de 3. Y las retrogresiones de los planetas no son una excepción. Por eso es fundamental, ¿vale? Entonces, esto de que en la astrología de la pandereta, como digo yo, que arman tanto ruido el día que un planeta se pone a retroceder y otro o tanto más ruido cada vez que se pone directo, pero el resto del tránsito no te enteras ni te informan porque no hay ni interés, ni hay neuronas, ni hay nada para hacer nada. Entonces, es todo a base de ruido, ¿no? O sea, es todo a base de sensacionalismo. Solo importa el momento en el que el planeta se pone tal o se pone pascual. Y después ni el sentido, ni el significado, ni el nada. O sea, nos quedamos a oscuras. Bueno, yo no. Yo no me quedo a oscuras de nadie, ¿no? Por eso no sigo a nadie. Pero claro, es obvio. Las razones por las que yo no sigo a nadie son obvias. Pero digo, la gente esta que dice que tiene estas audiencias tan millonarias, ¿no? Y luego dejan a la gente colgada con todas las preguntas del mundo y confundiéndoles con un tránsito con el siguiente, dejándoles a medias con todo, pues bueno, te tienes que empezar a dar cuenta de lo que sucede cuando estás atrapado en una cadena de ese tipo, ¿no? Bueno, estoy hablando en masculino y seguramente no hay ningún hombre que me esté escuchando, ¿vale? Pero da igual que diga atrapado que atrapada. Estamos todos con el fenómeno de la manipulación de la información, viviendo un pico del mismo. La manipulación de la información es un tema fundamental, crucial de Capricornio, que la breve incursión en retroceso, por cierto, de Plutón en Capricornio, está bordando. ¡Ah, qué bien! Me escucha Carlos, estupendo. Muy bien, tenemos un hombre en la sala, eso es muy buena noticia. Bueno, pues eso, la manipulación de la información. A ver si podemos hacer un día una sesión en directo con Plutón para hablar de Plutón en Capricornio, los últimos coletazos de Plutón en Capricornio, y por fin
desvelar qué va a ser, qué nos trae Plutón en Acuario. Porque yo de toda la basura que he leído por ahí no veo nada que tenga sentido, ¿eh? Pero bueno, vosotros decidiréis en su momento. Bueno, entonces, todo lo que está Venus moviéndose hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Que ahora se está moviendo hacia atrás, pero en su momento, es decir, más concretamente el 4 de septiembre se para y vuelve a ponerse directa. Para volver, para regresar de nuevo al 28 de Leo, a finales de septiembre, donde ya abandonará la zona de retrogresión definitivamente, hasta dentro de un año y medio que se volverá a poner en retroceso en otro signo. Me parece, creo recordar que vuelve a ser Capricornio, no me acuerdo bien. Bueno, como estábamos diciendo, los aspectos, todo lo que está Venus hacia adelante y hacia detrás, mente chamánica, hacia adelante, hacia detrás. Toque los grados 11, 12, 13, 27, 28 y 29 en tu horóscopo, quiere decir que esta retrogresión te está tocando de lleno. O sea que tienes mucha suerte de estar aquí, porque si puedes empezar a comprender de qué van de verdad, de qué son en realidad las retrogresiones de Venus en Leo, que ya llevamos unas cuantas, fíjate, tuvimos una en 1999, en verano del 99, tuvimos la siguiente en verano de 2007 y la última que tuvimos fue en verano de 2015 y ahora tenemos esta. O sea que Venus cada 8 años repite su ciclo de retrogresión por Leo porque tenemos unos asuntos pendientes que tenemos que resolver. Si tienes una efemérides, que probablemente no la tienes, pues ves que en el 99 Venus todavía estaba a los grados finales de Virgo y retrocedió hacia Leo. Quiero decir que cada 8 años, si bien es cierto que Venus retrocede por Leo, se va moviendo un poco. No lo hace siempre por los mismos grados. Lo hace de tal suerte que se mueve unos 3, 4, 5 grados, más bien 5, creo recordar, para que cada individuo vaya encontrando el punto de saturación, del que yo siempre hablo cada vez que menciono a Venus, haciendo referencia al azúcar, para que el punto de inflexión llegue un momento que sea definitivo, ¿vale? O sea, ¿cuándo un punto de inflexión en una retro de Venus es definitivo? Cuando te toca de lleno con aspectos exactos en 2 o más partes de tu carta natal, con regentes implicados e incluidos. Voy a poner ejemplos de esto después, con los 2 ejemplos que voy a analizar. Entonces, por supuesto, hay una diferencia entre el tipo de aspectos que hace, ¿no? Venus. No es lo mismo que Venus nos aspecte algún planeta de nuestro horóscopo natal con un aspecto suave que con uno duro, ¿vale? Entonces, es diferente que Venus nos esté aspectando con un sextil o con un trígono, cualquier planeta natal, que lo haga con un inconjunto, cuidadito con este aspecto que ya sabéis que a mí me encanta. Y no, para mí no es un aspecto menor, el inconjunto o quincuncio, sino que es un aspecto mayor. Yo le concedo un orbe de 8 grados, ni más ni menos, como una cuadratura, igual. Entonces no es lo mismo, Porque quiere decir que si tú ahora mismo, o sea, en esta retrogresión, Venus se estaciona tanto si es directo como si es en retroceso, en un grado, o sea, en los grados estos que he mencionado, ¿no? Del 11 al 13 y del 27 al 29, de tal manera que aspecta a alguno de tus planetas natales con una cuadratura o un inconjunto o una oposición, eso quiere decir que para ti esta retro es fundamental y tiene un karma que está maduro, está listo para caer. Es decir, eso no significa que el universo te vaya a castigar si no haces nada con él o nada de esto, ¿no? Porque ya sabéis que para mí el karma es otra cosa, no es un castigo, sino que es sencillamente una ley de causa y efecto. Pero sí quiere decir que el universo considera que ya estás
listo o preparado para atender a las consecuencias de tus acciones en el pasado, y por eso ahora el tránsito te llega con muchísima intensidad para que intentes revisar y ver qué es lo que necesitas cambiar o qué consecuencias de tus actos necesitas asumir. ¿Vale? Entonces, esto, pues si no se sabe lo que es Venus y si no se sabe lo que es Leo, pues es muy difícil de hacer. Bueno, es prácticamente imposible hacerlo, ¿no? No sé, bueno, si eres una persona con muchas inclinaciones místicas y espirituales, es cierto que puedes prescindir del lenguaje astrológico para hacer este trabajo, por supuestísimo. No, yo no digo que no, pero bueno, si estás inclinado a la astrología y quieres hacer un trabajo de verdad, pues hay cosas, hay discursos y hay tipos de astrología a los que yo te recomiendo que renuncies. Que por cierto, Venus va de renuncia también. Por cierto, no por casualidad. Vale, bueno, y lo que decíamos, si son aspectos suaves, tipo, pues eso, sextiles, quintilios, lo que sea, ¿no? O trígonos. Lo que tenemos más bien son oportunidades que nos hemos ganado, puede en otras vidas o en esta vida propia. Entonces el universo viene a ayudar. Quiero decir que si tú en este momento estás experimentando un periodo de muchísimos desafíos, pero resulta que tu Venus, que Venus en retroceso solo está realizando aspectos suaves a tu carta natal, como en el caso de la primera carta natal que voy a dar como ejemplo aquí, que es una de mis clientas, cuyo nombre no voy a decir, obviamente. Eso quiere decir que la que te estás poniendo palos en las ruedas eres tú, porque si Venus ahora está haciendo un trígono y un sextil a tus planetas exteriores, tales como Plutón y Neptuno, pero tú estás viviendo una época de enorme dificultad contigo misma, te tienes que plantear hasta qué punto no eres tú la que te estás poniendo los problemas. Y eres tú un poco la que insiste en recrear un pasado que deberías dejar marchar dentro de ti. Entonces, aunque el universo te está llamando a la puerta con nuevos aires, nuevos vientos, ¿no? Poco a poco, porque una retrogresión es algo lento, no es un fenómeno de la noche a la mañana, ¿no? Son aires nuevos, ventanas que se abren un poco, destellos a lo lejos de cosas que podrían ser, no ilusiones, sino de verdad energías cuyo momento de maduración está llegando, ¿no? Y tú lo intuyes. Pero tú estás viviendo este momento como algo extremadamente desafiante, con continuos problemas, desavenencias y conflictos. Esto quiere decir que te estás disparando tú misma en el propio pie, ¿vale? Entonces lo que hay que es empezar a cambiar la energía por dentro, porque el planeta, pobrecito, bueno, pobrecitos de nosotros, el planeta está bien sin nosotros y sin todo lo que pensamos al respecto. Sin todo lo que pensamos al respecto de él o de ella, en este caso es la diosa Venus, él se las arregla perfectamente sin nosotros. Pero, es decir, hay veces que autoperpetuamos nuestros problemas. Y precisamente por eso voy a ir al siguiente punto. ¿Qué es Venus en realidad? ¿Qué es Venus? Porque has oído hablar muchísimo de Venus, claro, te viene a la cabeza toda la palabrería, todas las listas de palabras, de términos, de cualidades que encuentras y que has oído alguna vez asociadas con Venus. Y te digo, no es que sea incorrecto, pero tienes que entender que la astrología hasta este momento de nuestra evolución humana ha estado explicada y transmitida desde un punto de vista de saturación de lo material. O sea, los astrólogos te han pretendido... me voy a quitar esta luz porque me da muchísimo calor y no la aguanto. Lo siento, ahora me quedo a oscuras. La cara oculta de la luna. Nos pretenden... Bueno, y no se les puede culpar por ello. O sea, esto es una cuestión de evolución, ¿no? De sistema evolutivo y esquema psicoevolutivo. Pero nos han, o incluso yo también, ¿no? Porque hace 5 años que empecé a dedicarme profesionalmente a esto y yo también tengo mi evolución. Y yo puedo ver perfectamente que hace 5 años yo veía las cosas pues como lo veían muchos astrólogos, no todos, nunca fui del rebaño, ¿no? Pero sí que veía las cosas desde la perspectiva material
y cristalizada de lo material. Entonces, claro, si te estás fijando solo en la dimensión visible y perceptible a los 5 sentidos de las cosas y de los fenómenos, no puedes explicar ni transmitir lo que se está moviendo debajo de todo eso. O sea, digamos que la astrología hasta este momento, con las listas de adjetivos, de palabras, etcétera, de lugares comunes, lo que ha hecho es cristalizar la cara visible de los fenómenos, la cara aparente, que es como la punta de un iceberg. Claro, tú piensas en un iceberg, después en el iceberg está la punta, que sería lo que se ha estado transmitiendo, y debajo de eso está el 75% restante del iceberg, que es lo que no se ve del iceberg, pero sin embargo es donde se mueven todas las energías, ¿vale? Es donde está el mogollón. Entonces, vamos a ser muy honestos y muy humildes y vamos a decir que ni yo como astróloga ni nadie en este mundo, como en calidad de lo que sea, pueda acceder a la capa más profunda del iceberg. Eso es imposible. Es algo que nunca veremos. No es que no lo veamos, es que no lo podemos intuir. Eso está demasiado en el debajo del mar, ¿no? O sea, debajo de la psique, es un sustrato profundísimo de la psique, al cual quizás solo llegamos de alguna manera con algún destello que otro después de haber muerto, o sea, una vez que nos hemos deshecho del cuerpo físico. Si tenemos un cuerpo físico, hay estratos de la realidad a los que no podemos acceder, no con la mente, por lo menos, ¿vale? Podemos tener otras vías para tener comprensiones de vez en cuando, pero lo que se dice, decir yo ya sé cómo funciona todo en la capa más profunda de las cosas, es imposible, ¿vale? Y ya sabéis, en el mundo espiritual todo funciona a la vez que se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo y viceversa, y a la vez que se mueve hacia abajo, se mueve hacia arriba. Entonces, cuanto más abajo, cuanto más profundo, más arriba voy, más cerca de lo divino voy y viceversa. Cuanto más profundo voy, más alto vuelo, ¿vale? O sea, así es la multidimensionalidad. Nada es lo que parece y todo es paradójico. Todo es un doble flujo binocular, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de derecha a izquierda, presente, pasado, pasado, futuro, ¿vale? No paramos. Como seres humanos, en realidad nunca paramos. Nuestra energía está moviéndose todo el tiempo, pero nuestra mente limitada y condicionada intenta detener el flujo todo el tiempo y lo suele conseguir. Por eso tenemos tantos problemas. Tenemos problemas y por eso viene Venus a darnos el toque. ¿Vale? Después, cuando termine Venus, va a relevarla Júpiter, que lo tenéis todo desgranadito. Perdón, que se me cae el tinglao. En la agenda, en la agenda, en la cita quinta está la de Júpiter, ¿eh? Así que ya os podéis empollar bien, porque cuando termina el pequeño benéfico, llega el gran benéfico a seguir con lo que empezó su hermana pequeña. Bueno, queridos, ¿qué es Venus en realidad? Venus es una energía planetaria que nos explica, nos acerca, nos pone en contacto. No es que nos ponga en contacto, es que escenifica. Escenifica, ¿eh? Venus es un planeta personal, por lo tanto, hace referencia no a los mundos de Yuppie en el universo, no, es la inmediatez en estado puro. Venus es cómo nos movemos, cómo hablamos, el tono de voz, nuestras cuerdas vocales, moviéndose para producir el sonido. Eso es Venus. Cómo se mueven nuestros músculos, cómo de armónicos son los movimientos de una persona, cómo transmite su presencia, cómo deja entrever las energías. Todo esto es Venus, ¿vale? Porque como estamos en el mundo para seducir, unos somos conscientes de ellos y otros no, pues lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos mediante Venus, precisamente. Cómo comunicas, cómo das forma a tus ideas, cómo creas y facilitas un puente entre tu mente subconsciente y la realidad material. Venus, por excelencia, es el puente entre el cielo y la tierra. Os lo llevo diciendo durante estos 5 años. Yo ya sé que esto es difícil de entender para la mayoría porque, lamentablemente, la astrología, gran parte de la astrología, está sumida en el analfabetismo espiritual. Es así, es una realidad técnica.
Entonces, claro, la astrología sí no tiene una base esotérica fuerte y, como digo, plausible y además solvente, que no sean quimeras, sino que esté respaldado por una base mitológica, poética, de sueños, de símbolos, etcétera, pues no sirve para nada, ¿vale? Porque al final se quedan listas de palabras que, llegado a cierto punto, se quedan inservibles porque no vale para nada. Bueno, entonces Venus es de todo lo que hablo en tu revelación natal, en la que menciono, natal y solar, perdón, en las que hablo del arquetipo de la amazona. Eso es Venus. Venus es la amazona, tu amazona. O sea que puedes volver a tus informes también y repasar lo que te digo de la amazona para comprender lo que es Venus. Venus es la conexión entre el cuerpo y la mente. Es esa intermediaria tan importante entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Esto, o sea, ¿cómo abres espacio para la lucidez, la planificación y la organización de tu realidad? Nada más y nada menos. Claro, si estás en modo confusión todo el día, en modo adicción, huyendo de tus emociones, si estás en codependencia manejando a los demás todo el rato, ¿cómo puedes hacer un puente entre tu mente y tu cuerpo? Estás fugada de tu cuerpo. ¿Cómo vas a hacer un puente entre nada? Tu mente va por un lado, tu cuerpo por el otro. Y ya. Entonces, claro, esta Venus tiene muchísimo interés en que retomes ese hilo, porque si tú no tienes ese puente, no tienes nada. Después, tu vida amorosa, ahora sí podemos hablar de eso, ¿no? Tus recursos económicos y de otra índole. Los recursos no son solo económicos. Los recursos son todo lo que sea una inversión de energía, o sea que puede ser, los recursos son tiempo, son envejecimiento, salud. La salud es un recurso, lo sepas o no. Lo que pasa es que, claro, las industrias farmacéuticas pues te han vendido la moto y no te interesa la salud, solo estás interesada o expectante a ver qué dicen los médicos, qué dice el status quo farmacéutico de los psiquiatras para meterte en una categoría o meterte en la otra. Pero de salud, ¿cómo vas a entender de salud si nadie te habla de optimización de recursos? Es imposible. Bueno, voy a ver un poco y sigo. Bueno, lo que digo, Venus es todo esto. Lo que te digo, o sea, el puente entre la mente y el cuerpo lo lo ejecutas, lo llevas a cabo, lo materializas utilizando los músculos. Por ejemplo, piensa en un escritor o una escritora. Una escritora tiene muchas ideas en la cabeza, muchas historias en la cabeza, muchas novelas en la cabeza. ¿Cómo hace para escribir? Utiliza sus músculos, su vehículo físico. Pero antes que eso, ese ya es el resultado final. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer la escritora para poder plasmar sus ideas sobre el papel o en el ordenador? Pues ha tenido que estar presente a sus emociones. Así, queridos, de esto os puedo hablar yo en primera mano. Si tú no estás presente a tus emociones y para poder gestionarlas de la manera que sea, si lo haces bien o mal, eso ya es otro cuento aparte. Eso ya no es lo que vamos a tocar aquí. Lo que tocamos aquí es la necesidad perentoria de estar presente a las emociones. Porque si tú no estás presente a tus emociones, recuerda el iceberg del que te acabo de hablar. Entonces, para ti, el iceberg se termina en la línea de flotación encima del agua. Y lo único que hay del iceberg es la puntita para ti. El resto lo tienes prohibido, lo tienes vetado. ¿Qué ocurre? Un iceberg, es decir, imagínate que tú eres el iceberg, al fin y al cabo lo eres. Somos un iceberg, ¿no? Todos.
porque somos una estructura con una base en la Tierra y una puntita que es como una antena que se dirige hacia el cielo y quiere conectar con los niveles superiores de sabiduría, de belleza, etcétera, de justicia cósmica. Entonces, si tú eres un iceberg cuya vida se detiene en la línea de flotación del agua, porque claro, es que lo único que veo es lo que me interesa, como a la astrología al uso, ¿no? Lo único que le interesa es lo que ve. ¿Qué puedes esperar? ¿Quién dirige el 75% del restante de lo que eres? ¿En manos de quién está? Ni lo sabes ni te interesa, ¿no? Pues no, claro. ¿Cómo te va a interesar si no te hablan nunca de ello? O sea, es que sería un milagro, ¿no? Que te empezaras tú sola a preguntar, ay, pero es verdad. Entonces, ese 75% que queda, ¿qué es de él, no? ¿Quién me lo maneja? ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa si no lo siento? Efectivamente, no lo sientes porque estás todo el día pendiente del ruido que se está generando aquí en la puntita, el triangulito y bombardeándote con redes sociales, con historias, con que si se pone directo, con que si se pone retroceso. Todo el rato bombardeo sin parar de datos absolutamente inútiles y contraproducentes. Entonces, ¿cómo puedes empezar a sentir y estar presente a la base de tu iceberg? Las emociones y los sentimientos, querida. ¿Qué va a ser si no? ¿Qué va a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Qué podría ser? Entonces, la amazona, Venus, representa de verdad, o sea, y esto como no lo has oído nunca, vas a decir, pues esta tía está loca, esto no es lo que me han dicho. Y te digo, tú eliges. Tú puedes seguir oyendo la cháchara que has oído hasta ahora, o puedes decir no, nada. Primero escuchas y dices, madre mía, la razón que tiene esta mujer. Porque en cuanto lo hagas, vas a empezar a ver cambios en tu vida, querida y querido. La emoción representa los sentimientos dentro del cuerpo. Emoción y motion, movimiento, lo dice la palabra, misma la palabra. Sin emoción no podemos articular el deseo, que es la razón de ser del ser humano. La razón de ser del ser humano no es la vida, es el deseo de vivir. ¿Vale? La razón de ser del ser humano pensante. Claro, si uno vive como cualquier otro, no sé, como alguien del plano vegetal o del plano mineral o del plano animal, pues entonces no piensa nada y simplemente pues se dedica a ser un conglomerado de réplicas de procesos biológicos en piloto automático, ¿no? Es otra forma de vida tan lícita como cualquiera, pero bueno, aquí estamos a otro nivel, se supone, ¿no? O eso espero. Vale, pues cuando uno tiene problemas en el centro energético de sus emociones, que es lo que representa Venus, olvídate de que si tu pareja, si tu vida amorosa, si tu dinero, si tu cuenta del banco, olvídate, esas son las facetas obvias y plausibles que todos pueden ver, de lo que organiza Venus cuando uno no está o sí está pendiente de sus emociones. Sí, Venus es un planeta emocional y espiritual. Olvídate, porque lo demás viene después y sale solo. Y si has estado atendiendo a la Venus emocional y espiritual, el plano material y mental de Venus te salen solos y te salen bien. En cambio, si las emociones te las está manejando, vete tú a saber quién. Y la espiritualidad, pues claro, no accedes a ella porque todo en redes sociales es charlatanería y cosas de baja estopa, pues no manejas nada. Entonces, Venus, ¿qué hace? Replicar resultados en base a tus condicionamientos y a tu pasado. ¿Vale? Como explico. En el apartado del ascendente, por cierto, en el libro La fortuna en tu horóscopo, que no te lo debes perder, sobre todo porque ahora va a salir en inglés. Y cuando lo veas en inglés, vas a decir, lo que me estaba perdiendo. Sí, te lo estabas perdiendo. Te lo puedo decir que sí. Bueno,
Yo también, ¿eh? Hasta que no lo escribí me lo estaba perdiendo. Pero ahora como ya lo he escrito, pues ya voy aprendiendo de mí misma cada día. Imagínate. Así es como salen las cosas. Cuando no se copia de nadie. Así es como sale. Bueno, pues las emociones separadas, perdón, las emociones sagradas como la motivación, la inspiración y el amor resultan maltrechas cuando no bloqueadas a menudo. Si este es el caso, somatizamos con dolencias en el cuerpo físico, es decir, uno de los termómetros más claros de que tenemos una Venus al retortero es que tenemos sintomatología física todo el tiempo o casi siempre, ¿vale? O sea que si vamos de enfermedad a enfermedad, de accidente en accidente o de síntoma en síntoma, quiere decir que nuestra Venus no está feliz. Entonces hay que intentar complacerla, pero no por complacer, sino porque de verdad Venus es nuestra alegría más íntima. Nos debemos a ella, la vida se debe a ella, se debe a esa alegría de vivir para recuperar esa chispa de Leo, que vamos a decir lo que... Ahora vamos a explicar lo que es Leo también, sí, no te preocupes. Entonces, otra cosa que quería yo señalar, porque claro, otra de las cosas de las que la astrología no te suele hablar es del cuerpo físico. Por eso yo en las revelaciones natal y solar pongo tantísimo énfasis con lo del cuerpo físico. Porque una astrología nunca está completa si no hace referencia al cuerpo físico, ¿vale? Entonces, es paradójico porque por un lado os digo que la astrología que se usa hasta ahora tiene esa tendencia a quedarse fijada en lo material, pero vive de espaldas al cuerpo físico todo el rato. ¿Qué mayor dolor y tragedia hay que esa? O sea, no, es como el perro el hortelano, ¿no? O sea, ni come ni deja comer. Entonces, si estamos en contacto con nuestra Venus, tenemos mucha facilidad para encontrar con las manos, la gestualidad, el lugar donde nos duele, porque sentimos el dolor ahí. Aunque no sea un dolor punzante, notamos que hay una energía en alguna parte de nuestro cuerpo que está mal, que no está bien, que está de otra manera. ¿Eh? ¿A que sí? Vale, pues a partir de ahora vamos a empezar a prestar más atención a eso, ¿eh? Porque es fundamental. Bueno, se puede hacer, bueno, sí, que se pueden hacer un montón de cosas con esto, ¿eh? Prácticas. Coaching intuitivo para empezar. Pero bueno, es otro día. ¿Qué es el signo de Leo? Porque os habéis pasado años, décadas, algunas ya lleváis 40 años estudiando astrología o leyendo astrología y habéis leído tomos enteros acerca del signo de Leo y no sabéis poca cosa más que un par de palabras, 4 cualidades y poca cosa más. Vale, pues yo ahora mismo os voy a decir lo que es Leo. Al igual que el Sol es el núcleo y el eje central de nuestro sistema solar, tanto la casa 5 como la casa regida por Leo en nuestro horóscopo merecen una atención privilegiada, si es que de verdad queremos llegar al meollo de nuestras vidas. Si queremos seguir dando palos de ciego y seguir repitiendo las dinámicas disfuncionales que hemos estado manteniendo en el pasado, entonces podemos pasar de todo, porque claro, como en mi casa 5 está vacía, no le presto atención, no le hago ni caso, porque yo todo lo que está vacío no tengo que ocuparme de ello. Vale, bueno, ya os llevo diciendo mucho tiempo que no hay tal cosa como una casa vacía, solo faltaría. Es que es como decir que en el universo hay porciones del universo que están vacías. ¿Desde cuándo? No hay nada que esté vacío, todo está lleno. Y vacío, pero porque está vacío porque está lleno, no vacío porque no tenga nada. Es muy diferente. O sea, bueno, yo sé que esto es muy filosófico, muy kantiano. Me dicen que soy muy kantiana últimamente, madre mía. Si yo a Kant era el que nunca le pude comprender cuando lo estudié. En el instituto nunca pude comprender a Kant. O sea, digo, me resulta paradójico, ¿no? Que me digan esto. Pero bueno, es interesante. Es muy, muy llamativo, de hecho. Pues tanto la casa 5 como la casa regida por Leo en tu horóscopo merecen una atención privilegiada, sobre todo si estás experimentando, como es tu caso ahora mismo y el mío y el de toda la humanidad, sin excepción, una retro de Leo.
Venus nos está llamando a conciliar un nuevo orden, una nueva armonía en los asuntos de esa casa 5, con el regente que tenga, y también, de manera más directa o menos indirecta, de la casa que está regida por Leo, es decir, la casa que tiene a Leo en la cúspide, que puede ser cualquier otra, puede ser la 5 también, ¿eh? Mi caso coincide. No, perdón, no coincide. Pero a veces coincide, casi nunca coincide. Normalmente tenemos Leo pues en otra casa que no es la 5, ¿no? Entonces, si este tránsito de Venus en retroceso está ocurriendo en una o en ambas de estas casas, es decir, si está pasando, retrocediendo por tu 5 o por una de las, o por la casa en tu carta natal donde está Leo en la cúspide, entonces esta retrogresión supone un timonazo crucial en tu vida, no solo en los asuntos de esa casa. Ya os he dicho que Venus es el principio de la vida al final. Es la que nos trae a la vida Venus. Como sabéis el cuadro la imagen está tan famosa que se ve a Venus saliendo del océano. Eso somos todos nosotros. Somos esa Venus. El fruto del amor y del encuentro entre el cielo y la tierra. Perdón, cierro. Madre mía. Hoy los lapsus estos me están deleitando. Iba a decir otra palabra, pero me están deleitando el cierro. Vale, pues el cielo y la tierra, esos somos nosotros. Es decir, si tu Venus está retrocediendo por tu casa 5, estás dando un timonazo. Sí, voy a hablar contigo. Voy a hablar de ti. En esta sesión ya no me da tiempo. Ya veo que no. Pero en la próxima voy a hablar de ti. Que está por tu 5, sí. Está por tu 6 y va a pasar a tu 5 dentro de nada. Y entonces, claro, si no hablo de ti, ¿de quién voy a hablar? Querida, no digo tu nombre. Vale. ¿Qué más cosas? Leo. Voy a terminar con Leo y nos tenemos que ir. Si además los aspectos que hace esta Venus yendo hacia adelante y hacia atrás son exactos o partiles, tienes que dar el timonazo. Porque si no lo das y además sabes que no lo estás dando porque te lo estoy diciendo yo, te puedes ir lavando, porque el karma va a ser muy duro. O sea, con esto te digo con todo el amor del mundo que pongas los medios para no dejar esta retrogresión en el tintero. Esto lo tienes que sacar adelante como sea. Yo te voy a ayudar. Así que ahora en septiembre nos vamos a poner con sesiones nuevas de coaching, otro tipo de coaching. Bueno, otro tipo no, es un coaching completamente diferente a lo que estaba haciendo hasta ahora. Y es la bomba, claro. Entonces, Leo es la energía que se ocupa de alinear nuestras creencias, es decir, las reglas o normas según las cuales nos regimos en la vida, con nuestros valores. ¿Qué son los valores? Los valores son lo que es importante para cada persona en la vida, ni más ni menos. Tela, ¿no? Eso es Leo. De eso se ocupa Leo. Lo demás es todo palabrería. Sí, hay algo de cierto en los dramas, en el narcisismo. Como el narcisismo no corresponde a un signo del zodíaco solo. Ojalá. No, yo no conozco ningún signo que no sea narcisista. Eso es una condición previa para la vida. O una barbaridad que oí hace un par de años a una analfabeta de estas cacareando por Facebook. Leo, llega el ego. El ego. O sea, equiparaba a Leo con el ego. Madre mía, digo, por favor. Bueno, pues la tía presumía de estar titulada en astrología. Digo, fenomenal, fenomenal. O sea, claro, con razón la gente no se aclara, porque es que es una barbaridad. La gente utilizando términos de psicología que ni sabe a lo que hacen referencia para equipararlos con un signo en concreto. O sea, el único signo que tiene ego es Leo. Y se quedó tan tranquila. Así que por eso os digo que filtréis, queridos, filtrad. Que luego va a llegar la retro de Mercurio en septiembre
que nos va a enseñar a filtrar conscientemente, porque ahora filtramos inconscientemente, se nos cuela toda la basura para adentro del sistema, luego a lo mejor con Mercurio en retroceso en Virgo aprendemos a filtrar conscientemente para dejar todo lo que no nos interesa fuera. O sea, que cuánto tiempo vamos a ahorrar y cuánta energía y cuánta desinformación. Vale, entonces Leo es la energía, lo voy a repetir por última vez, pero por favor os lo grabáis a fuego porque esto es súper importante. Es la energía zodiacal que alinea nuestros valores con nuestras creencias. Es decir, tiende un puente entre Júpiter y Marte, nada más y nada menos. Por eso os doy la matraca continuamente con que tenéis a Marte y a Júpiter en la sombra, porque así es. Así es. Y bueno, por eso ha llegado esta maravillosa retro de Venus para ayudarnos a empezar a sacar a Marte y a Júpiter de la sombra, porque los necesitamos fundamentalmente para ejercer nuestro poder, nuestro arraigo, nuestra creatividad en la vida. Por lo tanto, de no saber cuáles son las creencias que nos limitan y qué es lo que realmente valoramos en nuestra vida, estamos con problemas y problemas graves. Porque entonces eso quiere decir que carecemos del eje sólido propio alrededor del cual tenemos que girar. ¿Y eso qué implica? Pues que si no tenemos un eje propio fundamental alrededor del cual girar cada persona, que es para lo que nacemos, nacemos para girar en torno al eje de nuestro propio poder y nuestra propia creatividad. ¿De acuerdo? A partir de cierta edad, cuando somos pequeños o somos infantes, no podemos hacerlo porque no tenemos poder, ni recursos, ni herramientas. Pero una vez que Saturno ha realizado su primera vuelta alrededor de nuestra carta natal y tenemos 28 o 30 años de edad, es el momento ya para empezar a forjar ese eje. No a forjar, sino a recuperarlo, a restablecerlo. ¿De acuerdo? A liberarlo de condicionamientos para ir volviendo al centro del sí mismo, el sí mismo en términos junguianos de los que hablo en las sesiones. Entonces, si carecemos de este eje, conectarnos al propio equilibrio y a la propia riqueza interior nos resultará poco menos que una misión imposible, porque no tenemos un territorio propio interior para hacerlo. Y eso quiere decir que si carecemos de territorio propio interior que se vea corroborado por una zona territorial exterior, ¿no? Por esto, todo lo del aura y todo esto es nuestro territorio, es el espacio que vinimos a ocupar al mundo cuando nacimos. Quiere decir que por defecto vamos a orbitar en torno a otras personas. Por defecto. Sea esto nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, alguno de nuestros hijos. Nos solemos obsesionar con uno de ellos. Si tenemos varios, veréis que una madre que tiene varios hijos no tiene varios hijos preferidos, como mucho tiene dos. En el caso de tener una camada de hijos, si solo tiene dos hijos, entonces se obsesiona con una de ellas o con uno de ellos. Y si tú eres una persona que no tienes un eje interior propio tuyo y solo tienes un hijo, automáticamente vas a querer o buscar inconscientemente vivir tu vida a partir de ella. Con lo cual, pues pobre hijo, ¿no? Pobre hija. Eso es Leo. Leo, la casa 5. La soberanía en la paternidad y la maternidad. O sea, cómo por responsabilidad hacia nuestros hijos, hacia las obras creativas de nuestra alma, estamos obligados y estamos bajo la obligación moral, no obligación social, obligación moral de retomar nuestro eje y nuestro centro, por amor a ellos. Si no podemos hacerlo por amor a nosotros y nosotras, que en muchos casos es la verdad, no tenemos ese núcleo de autoestima todavía, tenemos que hacer el sacrificio por ellos. Podemos empezar haciéndolo por ellos y en el camino vamos a ir recuperando la autoestima para al final poder reunirnos con nosotros.
Eso es Leo. Cuando nos reunimos dentro de nosotros mismos y estamos en ese eje de empoderamiento, empezamos a brillar. Es inevitable. Y no hay vuelta atrás, ¿eh? O sea, una vez que empiezas a brillar, empiezas a crear y habrá gente que no lo pueda soportar, se tendrá que ir de tu vida porque no está acostumbrado o acostumbrada a verte brillar y puede necesitar tener que irse de tu lado porque no soporta la luz que emites. Y no te conocía brillando, y como no te conocía brillando, dio un día por hecho que te ibas a quedar siempre igual, pero claro, tú te autorrealizas y dices, pues, aunque no os guste, queridos, queridas, voy a seguir brillando. Y ya está, una vez que decides eso, desde el alma, desde el corazón, que es la zona muscular arquetípica de Leo, ya no tienes vuelta atrás en el proceso. Eso no significa que no habrá problemas en adelante, obstáculos, altibajos, pero ese núcleo esencial, una vez que se enciende, ya no se apaga más. Bueno, en realidad nunca estuvo apagado. Lo que pasa es que estaba tan enterrado, calcificado bajo capas de un montón de cosas, que costaba creer que dentro de ti tenías un sol y que tú eras el centro de tu propio sistema solar, pero esa es la verdad. Esa es la verdad de lo que eres. Y en la próxima sesión, bueno, casi. No he hecho ni la mitad de lo que quería dar, pero bueno, lo vamos a continuar y si necesitamos más de 2 sesiones, haremos 3, no os preocupéis. Otra cosa que os quería mencionar, el retorno de personas del pasado, amores del pasado, ilusiones del pasado, durante la retro de Leo. Le pasa a pocas personas, esa es la verdad. ¿Y cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que ocurra? En la vuelta de amores del pasado, quiero decir. Se tienen que dar varias condiciones. Yo creo que la primera y fundamental es que la casa por la que transita Venus en retroceso ahora esté relacionada con los asuntos interpersonales de carácter íntimo, como puede ser una casa 3, una casa 5 o una casa 7. Y también si hay un aspecto exacto al eje nodal. Si hay una conjunción con alguno de los nodos, entonces sí, el reencuentro está servido. Ahora bien, el reencuentro puede que se produzca de una manera que es diferente a lo que hubieras esperado, que es un encuentro con otra persona en otro momento de tu vida. Ahí es donde vas a poder ver si has evolucionado o no has evolucionado de verdad. Las expectativas que tú tienes, ¿no? Y el cómo las dimensiones en las que te mueves en este momento de tu vida son compatibles o no con las dimensiones en las que te movías en el pasado. ¿Vale? O sea, todo esto son cosas dependiendo de cómo te digo, o sea, de cómo es tu horóscopo natal al final. O sea, porque hay que ver tu carta que es única, ya lo sabes, porque todo cuenta, el grado, el número del grado, de los grados en los que están tus planetas situados, las cúspides de las casas, te imprime a nivel numerológico una dinámica que es completamente diferente de todo. O sea, cada horóscopo es único en eso, ¿vale? Por cierto, el punto medio, antes, con esto del número se me iba a la cabeza. El punto medio ha ocurrido en el 20 de Leo. Vale, entonces, si tienes algún planeta natal, ángulo, punto sensible entre los grados 19 y 21, el punto medio habrá activado ese planeta. Eso quiere decir que para obtener el mensaje o los mensajes, porque hemos estado 24 horas con este orbe de exactitud de 1 grado, en el que el Sol y Venus estaban en conjunción exacta, estaban en combustión, entonces hemos obtenido mensajes que son cruciales para dirimir esta retrogresión de Venus. Tienes que tener en cuenta ese aspecto, ¿vale? Por ejemplo, bueno, a mí me ha hecho una cuadratura con mi Júpiter en Escorpio, que lo tengo el 21 de Escorpio.
Entonces, claro, el mensaje que yo, han sido varios de hecho, no ha sido uno solo, que yo he obtenido de esta retrogresión, que no es que la información venga solo este día, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que el mensaje te sirve para comprender lo que está pasando a lo largo de estas semanas y qué es lo que los dioses te están intentando comunicar. Pues en mi caso tiene que ver con mis valores, porque Júpiter son los valores, lo que es importante y fundamental en mi vida, para rescatar ese núcleo de lo que es sagrado para mí. Pero sagrado porque es importante para mí personalmente, no porque mis padres o mi educación o mis maestros o mi sociedad o mi cultura me inculcó que eso debería ser importante en mi vida. Mira, cuando he dicho debería ya he colado a Marte en la ecuación. O sea que imagínate todo lo que el signo de Leo se trae entre manos. Nada que puedas llegar a dominar en una sesión de 50 minutos. Por eso vamos a dedicar más. Vamos a hacer otra sesión, por lo menos. Creo que haremos otra más todavía, porque el signo de Leo es el meollo de tu poder personal, de tu magnetismo como individuo. Cuando tú tienes una casa 5 y la porción de Leo que está en tu carta natal, sea en la casa 12, en la 10, en la 11, la que sea, de la mano, te vuelves soberano o soberana, te vuelves un rey, te vuelves una reina, sin corona, no llevamos corona. Pero, ¿qué significa ser un rey de la propia vida? Pues que no puedes parar de ser creativo. Hablaremos también de los falsos mitos de la creatividad en la próxima sesión, porque hay mucha bazofia con respecto a esto. La creatividad es un estado de ánimo, otra vez. El ánimo hace referencia a Venus. Es una emoción, un estado emotivo, un estado de ser, de sentir. La creatividad se siente. Y después, si procede, se plasma. Normalmente sí se plasma porque hay necesidad de ejercer la huella en la materia. Acuario. Leo, Acuario. Pero primero se siente. Cuando ya no hay prisa por plasmarla, luego en el momento adecuado va y se plasma. Y sucede casi de manera automática. ¿Vale? Bueno, queridos, os voy a dejar el chat abierto durante un ratito para que podáis hacer las preguntas que queríais, o los comentarios, o las dudas, o lo que queráis que vuelva a explicar otra vez porque no os ha quedado claro de cómo lo he dicho, porque no siempre me explico. Bueno, a mí además esta Venus, esta retrogresión de Venus a mí me está haciendo papilla el cerebro, os lo puedo, o sea, de verdad, yo no sé lo que me pasa, pero esto está siendo brutal. Entonces tengo todas las neuronas como das la vuelta, es una cosa muy intensa, porque con la creatividad que tengo ahora mismo es que no puedo apenas pensar en términos racionales, me resulta súper difícil poder explicarme de manera que resulte comprensible, porque lo que intento transmitir es tan inmenso que me resulta muy difícil transmitirlo en palabras, ¿vale? Entonces os pido paciencia, porque poquito a poco lo vamos a ir dando forma como si fuera una escultura, ¿de acuerdo? Muy bien. Cejar, me encanta, muchísimas gracias por tu comentario, espero encontrarte en la próxima sesión, que compartas con tus amigos o con la gente que quieres, porque estamos transmitiendo amor y sabiduría, cosa que es una rareza hoy en día en redes sociales. Os dejo el chat abierto para que me hagáis unas preguntitas durante 5 minutos y yo pues ya voy a cortar aquí. ¿Vale? Porque ya tengo la garganta cansadita, llevo una hora hablando y ya una vez que pasa una hora, ni vosotros escucháis ni yo ya puedo hablar bien porque ya estoy cansada, ¿vale? Mi chakra 5, pues el chakra 5 se queda cansado. Es inevitable, sobre todo con este calor que hace. Brutal. Bueno, reyes moro, reinas moras, reinas del sur, del norte, de donde seáis. Con los nombres estos de avatares que tenéis todos, no veo de dónde sois, porque no veo cómo os llamáis ni nada, ¿vale? O sea que si a alguno os apetece compartir, vosotros todos ya sabéis que yo soy Rosana Cueto Merallo. Sagicorn 47, Sagicornio que soy yo.
Bueno, un beso enorme, cuidaos muchísimo y os veo la próxima, ¿eh? Y estamos en contacto, sigo en contacto por Facebook, por Instagram, ya sabéis, por Pinterest, todo. Y me preguntáis aquí lo que necesitéis y si puedo, la próxima sesión lo cubro. Besitos, hasta la próxima. Chao.